Sameach. ¿Qué le parece si entonces escudriñamos las Escrituras? ¿Le parece bien? Esto que el rabino acaba de decir, a mí me gusta llamarlo desbloquear el judaísmo del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es un libro judío basado no en otra cosa, sino en el Tanaj, la Torá, los escritos de los profetas, los salmos. ¿Quiénes lo escribieron? Judíos. ¿Para quiénes lo escribieron? Para judíos y para no judíos también, sí. Pero la exégesis, el contexto, la cultura es judía. Yo creo que en este primer día de Sukkot, lo más importante para nosotros, y cuando digo nosotros es para los creyentes en Yeshua, porque todo el pueblo de Israel conoce, todo el pueblo judío conoce la importancia profética y mesiánica de Sukkot. Pero para nosotros, creyentes en Yeshua, esto tiene que quedar tan claro, pero tan claro, que desde el primero al último de nosotros debe saber y ser consciente de qué cosa es Sukkot. Sukkot es más, muchísimo más, va más allá de estar dentro de una sukkah comiendo y de agarrar el lulav y mecerlo. Eso es lo básico, eso es para los niños. Pero para nosotros los adultos es muchísimo más. Sukkot, de todas las fiestas, es la fiesta más mesiánica de todas. La que más elementos mesiánicos tiene. Y en esta mañana, con la ayuda de Hashem, vamos a comenzar, porque tenemos 7 más 1, 8 días. Vamos a comenzar a entender mejor nosotros como creyentes en Yeshua. Para nosotros como creyentes en Yeshua, esto tiene que adquirir una dimensión, la que lleva. Yeshua era un rabino. Todos sus discípulos primeros eran judíos. Y cuando los que no eran de origen judíos comenzaron a creer y a llegar a la comunidad, no existía el cristianismo, no existían las iglesias. Es más, nadie, ningún otro pueblo en el mundo de esa época tenía ni esperaba un Mesías que iba a venir a redimirlos. Solo el pueblo judío tenía este concepto. Las demás naciones tenían un montón de dioses, tenían sus culturas, sus religiones, su manera de vivir, pero nadie estaba esperando a un Mesías que viniese a salvarlos y redimirlos, solo el pueblo judío. Entonces, si usted era una persona de origen no judío, y usted había sido afectado por la comunidad judía que vivía en su ciudad y en su país, y usted había abandonado toda su idolatría, solo tenía un lugar para ir, y era la sinagoga de esos judíos que vivían en su ciudad, en su país. Por eso Pablo, Rav Shaul, ¿a dónde iba? En Roma, en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso. ¿A dónde iba? A la sinagoga, como hay una sinagoga aquí en Miami, una no, un montón, como hay un montón de sinagogas en Nueva York, como hay sinagogas en todas partes donde está el pueblo judío, porque el pueblo judío fuera de Israel hace lo mismo que hace en Israel. Hay 10
ya hay una comunidad. Y construyen una sinagoga. Y alrededor de esa sinagoga, pues empieza a desarrollar su comunidad. Donde quiera que estén, en el idioma del país donde vivan. Pero hacen todos lo mismo. Entonces, en aquella época, los primeros creyentes en Yeshua, todos judíos. Estoy hablando de los primeritos. Antes que viniese todo el grupo de gentiles que fue Pablo y trajo. Los primeritos. Los que respondieron a la prédica de Kefas en Hechos capítulo 2, que dice que Jerusalén era Pentecostés, Shavuot, estaba llena de judíos y prosélitos. ¿Qué significa esa palabra en español, prosélito? Eran no judíos que se habían convertido al judaísmo antes de Yeshua. Porque el fenómeno de no judíos dentro de la sinagoga no es nuevo, no es posterior a Yeshua. Siempre hubo no judíos dentro de las sinagogas. Cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, después que pasaron todos los problemas y vicisitudes en Babilonia y ya lograron vivir libremente su judaísmo en Babilonia y se establecieron y comenzaron a desarrollar su judaísmo en Babilonia, ¿usted no cree que babilonios y otras nacionalidades que vivían en Babilonia, algunos de ellos no se sintieron atraídos y terminaron yendo a la sinagoga con el pueblo? Pues claro. Cuando ellos regresan con Esdras y con Nehemías, se encuentran que ellos se habían casado con mujeres no judías y habían tenido hijos. El no judío siempre había estado dentro de la sinagoga. ¿Qué fue lo novedoso después de Yeshua? Y sobre todo con el trabajo de Pablo, de Rav Shaul. El número, la cantidad. Que ahí sí aumentó. Empezaron a llegar en una manera que a ellos los sorprendió y por eso se tienen que reunir en Hechos capítulo 15. No es lo novedoso de que un no judío venga a la sinagoga, sino era la cantidad, ¿no? Siempre estuvieron, no había otro lugar a donde ir. Pero los primeros, todos judíos. Los Pedro, los Juan, todos, los que ustedes conocen. No, Pedro no. Cuando va a casa de Cornelio, ¿qué le dice? Incluso Cornelio había dado dinero para construir una sinagoga. Porque eso es lo que hacían. Ellos no tenían problema con esto, con entender las fiestas y mucho menos con entender Sukkot. Para los primeros discípulos de Yeshua, los primeros creyentes de Yeshua, Sukkot, no había ni que hablar nada. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Ahora, 2000 años después, nosotros tenemos un problema. A diferencia de ellos, nosotros, creyentes en Yeshua también como ellos, sí necesitamos reaprender todo. Necesitamos. Porque se nos desconectó de eso. Estuvimos años sin celebrarlo. Algo que ya pasó. Porque cuando ellos regresan de Babilonia con Esdras y con Nehemías, ¿qué fiesta es la que el texto dice que ellos leyendo el rollo de la Torá, se acuerda que estaban buscando y se encuentran un rollo de la Torá y empiezan a leerlo? ¿Qué fiesta es la que ellos dicen, wow, cómo llevamos tiempo sin celebrar? Lee, ¿cómo es eso? Y empiezan a llorar. ¿De qué fiesta está hablando? Sukkot. ¿Por qué no les impresionó cuando se leyó acerca de Pesaj o Shavuot o Rosh Hashanah, Yom HaTeruah o Yom Kippurín? ¿Por qué Sukkot es lo que les impresiona y empiezan a llorar? Y dicen, y se lamenta cuánto tiempo sin celebrar. Vamos, busquen las ramas, busquen las cosas. Vamos a celebrar Sukkot. Porque Sukkot es la fiesta de las fiestas. Y lo dice el Nuevo Testamento, ahorita se lo voy a enseñar. Lo que pasa es que usted lo lee y no se da cuenta. Porque no sabe. Nosotros los creyentes en Yeshua no sabemos, necesitamos saber que esta, de todas las fiestas,
es llamada la fiesta. Todo judío sabe eso. ¿Por qué? Mire, siga el patrón del plan de redención de Hashem que está revelado en su fiesta. Pesaj, ¿qué cosa es? Liberación de la esclavitud, los saco de Egipto y los traigo de regreso a su tierra. Eso es Pesaj. Shavuot, ¿qué cosa es? La entrega de la Torá. Primero te libero y después te doy las instrucciones para enseñarte a vivir libre porque tú no sabías, eras un esclavo antes. Necesitas saber ahora que eres libre, que en vez de servir al faraón me vas a servir a mí. Necesitas saber qué se puede y qué no se puede hacer. Que yo quiero que hagas para que te vaya bien y que no quiero que hagas para que te vaya mal. Pero te doy la elección a ti. Aquí te la pongo, tú eliges. Eso es Shavuot. Después, ¿qué viene? Yom HaTeruah, el día del toque del shofar. Ya se empieza a anunciar que viene el Mesías. Y comienza el juicio. El Mesías es el agente de Hashem, la herramienta de Hashem para juzgar, para establecer el juicio de Hashem en esta tierra. Tiene la autoridad de Hashem para juzgar. Y va a juzgar no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones. Eso comienza en Yom HaTeruah. 10 días después que viene, Yom Kippurín, el día de la expiación. Se pone el sello, expiación para los justos. Hoy voy para los que no son justos. ¿Qué significa justo y no justo? ¿Ser perfecto con una aureola y unas alas y tocar el arpa? No. Ser justo es hacer lo mejor que uno pueda para ser obediente a Hashem, según lo está en sus instrucciones. ¿Ya? Expiación. Y después que se acaba todo el juicio y se selló y se terminó todo, ¿qué viene? Sukkot. O sea, la redención final. El Mesías rey se sienta en el trono, el Ben David, y la Torá de Hashem es establecida, ahora sí, esta vez y para siempre, desde Jerusalén para toda la tierra. Y todas las naciones conocerán a Hashem y obedecerán la Torá del Eterno. La Sukkah, ¿qué representa? Sobre todo el templo, porque el Mesías viene y se reconstruye el tercer templo. ¿Dónde está el trono donde se sienta el rey? ¿Por qué dice reconstruye el tabernáculo caído de David? La Sukkah, en hebreo, caída, el templo que está caído, que se destruyó. ¿Y de David por qué? Porque David es el rey. David fue el que dijo, vamos a construirle un templo a Hashem, porque no puede ser que yo viva aquí en un palacio y que él esté todavía en ese Mishkan así. No, es la Sukkah de David. Entonces mi hijo, dice David, el Ben David, tiene que sentarse en el trono, tiene que estar en el templo. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo tiene que ser restaurado. Pero la Sukkah también representa aquello donde Hashem mora principalmente, que es esto aquí. El tabernáculo de nosotros. Tiene que ser restaurado. Dice Hashem, yo los voy a restaurar, todos esos tabernáculos caídos. Usted, nosotros los que estamos aquí, somos tabernáculos que estábamos caídos y Hashem los ha restaurado. Entonces, un creyente en Yeshua que se pierda de celebrar todo esto, eso nos tiene que dar muchísimo pesar. No podemos permitirlo. Conocer un creyente en Yeshua y no hablarle, aunque sea de Sukkot. ¿Cuál es una de los mandamientos de Sukkot y de las tradiciones más grandes de Sukkot? Ushpisin. Tener invitados. Es la única fiesta donde tú puedes agarrar a cualquiera que va por ahí y decirle, ven. Es una misbah que si alguien se para ahí y ve eso, aunque no nos conozca y pregunta, buenos días, uno del barrio. Esa casita que ven. Te voy a contar, siéntate aquí, ven, te invito, come. Y se le habla de Hashem, es lo que hacía Abraham. Esta fiesta tiene muchos nombres y uno de ellos es la fiesta de las naciones. Pesaj es una cosa nuestra, bien estricta, ¿ya?
no llamarían Ushpisim. No entienden esas cosas. ¿Ya? Shavuot, un poquito más, pero ya la persona tiene que haber pues tenido una experiencia con la Torá. Yom HaTeruah y Yom Kippurín, ni se diga, eso es algo que no invita a nadie, eso, juicio, la gente, espera que ya viene, y cuando llega Sukkot, ahora sí, tráelos y háblales. Por eso Sukkot, que representa ya la redención final, es llamada la fiesta. Es como decir, es la fiesta de las fiestas. Porque representa todo lo que nosotros estamos esperando, la redención final. Ahora vamos a seguir hablando de más verdades. Ya hemos dicho un par de ellas. Todos los primeros discípulos de Yeshua eran judíos. Celebraban esto con los ojos cerrados. No había que explicarle nada. No tenían ningún tipo de problema con esto. Ya lo conocían. Pero sobre todo eran muy conscientes de la implicación mesiánica de esta fiesta. Para ellos Sukkot. Le voy a recordar una cosa. ¿Cuál es el nombre de nuestro pueblo? Israel. ¿Por qué tenemos ese nombre? Por uno de nuestros patriarcas, el tercero, Jacob, que le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. ¿Sí o no? ¿Cuándo le cambian el nombre a Jacob Avinu? Después que él se pasa una noche entera, porque a él le gustaba orar de noche, una noche entera luchando con el ángel de Esaf, porque por ahí le habían dicho que venía su hermano Esaú, a matarlo. ¿Se acuerda? Al final, pues produjo esa oración y esa lucha la bendición. Esaf no mata a su hermano, sino que se reconcilian aparentemente. Pero usted no se acuerda que cuando ya van a continuar su camino, ellos no siguen juntos, sino que se separan. ¿Para dónde dice que se va Esaú? Para el monte de Seir. ¿Y para dónde dice que se va Israel? ¿Cómo dice la Torá? ¿Cómo se llama ese lugar a donde siguió? Sukkot. Porque Israel dice, mi meta es Sukkot, es la redención final. Vamos conmigo, hermano mío. Le decía a Esaf, vamos conmigo. Esaf, el padre patriarca de Edom, del sistema romano, el padre del cristianismo. Vamos conmigo. No. Ve tú, yo mejor me separo y me voy a otro lugar allá. Israel dice, bueno, no es el tiempo, pero yo sé cuál es mi lugar. Sukkot. ¿Ahora va entendiendo? Ahora, vamos a seguir viendo verdades aquí. Los judíos mesiánicos, nosotros, y sobre todo, todo tipo de creyente en Yeshua, de cualquier denominación cristiana, creyentes en Yeshua, no sabemos, tenemos dificultad en reconocer en el texto del Brit Hadashah del Nuevo Testamento la fiesta de Sukkot. Si yo les leo a ustedes textos del Nuevo Testamento y yo les digo que están relacionados con Sukkot, usted nunca en su vida hubiera pensado en eso. Nunca en su vida. ¿Sabe por qué estoy tan seguro? Por experiencia propia. Porque cuántos años yo lo leí, escuché predicaciones, yo mismo prediqué de eso. Ni idea que eso era Sukkot y todo lo que representaba. ¿Por qué Sukkot, aparte de todo lo que ya hemos hablado, por qué Sukkot para nosotros creyentes en Yeshua tiene que tener una importancia máxima? Me voy a atrever a decir otra cosa con el temor del cielo. Todas las iglesias deberían celebrar Sukkot. Si todavía tienen problemas con Pesaj, está bien, Shavuot, Pentecostés, está bien. Pero Shabbat y Sukkot,
Todas las iglesias deberían empezar por eso. Cuando la iglesia, el cristianismo, nuestros hermanos cristianos, que son nuestros hermanos, son creyentes en Yeshua, comiencen a celebrar Sukkot, prepárese que viene el Mesías. Prepárese que el Mesías está cerca. Que Hashem derrame su ruaj, el ruaj del Mesías sobre cada pastor y le quite la venda y digan, a celebrar Sukkot. Ellos necesitan conocer estas maravillas. Ahora, Rabino Joel, diría un pastor así como el que nos está visitando, deme prueba contundente. Deme una prueba, deme más motivación, me preguntarían los pastores así, de que yo como creyente en Yeshua tengo que celebrar Sukkot. Juan capítulo 7. Este es el básico. Espérate un ratito. Juan capítulo 7. ¿Por qué un creyente en Yeshua debe celebrar Shabbat? Porque Yeshua celebró Shabbat. Eso ya lo tenemos todos claro. Fue lo primero que aprendimos, ¿verdad? Entraba a la sinagoga en Shabbat como era su costumbre. Y aquí voy a repetir, porque ya lo he repetido muchas veces, voy a repetir otra verdad grande de esas incómodas, pastor. Son verdades incómodas, pero verdades. ¿Sabe usted quiénes eran los únicos judíos en tiempos de Yeshua que entraban en Shabbat a la sinagoga? Le voy a decir. Perushim. Ustedes los conocen como fariseos. Si usted en el primer siglo veía a un judío entrando en Shabbat a una sinagoga, ese era fariseo, o al menos estaba de acuerdo con la manera en que los fariseos interpretaban la Torah. Los saduceos no entraban a la sinagoga. Es una verdad incómoda, pero es una verdad. Como el templo. Así dice en España, es una verdad como el templo. Una frase que quedó allá de los Hanusim. Hay muchas frases en España. ¿Por qué los creyentes en Yeshua deberían celebrar Sukkot? Porque Yeshua y sus discípulos, todos judíos, la celebraron. ¿Cómo el Mesías no va a celebrar la fiesta de él? Todas son las fiestas del Mesías, pero si una es la fiesta del Mesías, es Sukkot. Porque es cuando todo se termina. Yohanan capítulo 7. Y recuerde que le dije que es llamada, ¿cómo? La fiesta. Dice así, después de esto andaba Yeshua por Galilea porque no quería andar por Judea. Porque sabe que lo estaban buscando, lo estaban persiguiendo. Porque políticamente no les convenía no a todos los judíos, porque la gente lee aquí los judíos y se creen que eran todos los judíos. No, era la parte de Yehudá, era la parte de Jerusalén que estaba, ¿cómo se dice en el lenguaje popular? Compinchada con Roma. Ustedes no tienen esa frase en su... Era compinche. Yeshua vino en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en horas bajas. Había mucha falta de Torah, había mucho odio entre hermanos y había sobre todo mucha corrupción sociopolíticamente hablando. Los saduceos estaban en el poder, puestos. Los kohanim no eran los legítimos, eran puestos comprados. El que le convenía al emperador era el que estaba puesto allí. Cayafa no era legítimo. Y mucho menos el rey de Israel en esa época, que ni judío era, Herodes. El pueblo de Israel necesitaba salvación. Por eso vino el Mesías. ¿Está entendiendo? Si usted no conoce de esto, si no estudia, si no conoce
la situación sociopolítica del judaísmo del primer siglo, no entiendes el Nuevo Testamento. O al menos no lo vas a entender en su totalidad. Él no quería ir porque lo estaban persiguiendo. Porque un Mesías no convenía a Roma, pero tampoco convenía al liderazgo corrupto de Jerusalén. Porque si llega el Mesías, se acabó lo nuestro. ¿Entienden? Porque Él es el rey. Y Él va a restaurar todo. Y si yo soy un sacerdote ilegítimo, me van a quitar a mí el Mesías y va a poner a los hijos de Aarón, los legítimos. Que estaban discriminados y habían matado muchísimos, se habían ido a las montañas, escondidos, estaban allí. Usted los conoce como los esenios, había muchos sacerdotes. Versículo 2 de Juan capítulo 7. Y estaba próxima la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Cómo se llama eso en hebreo? Sukkot. Y Yeshua sube a Jerusalén a la fiesta. Y no sube en cualquier día de la fiesta. En el tiempo de él había que subir en al menos uno de los días. Tú podías celebrar Sukkot en Galilea, en donde tú quieras, en todo Israel. Sí, fuera de Israel tú celebrabas Sukkot. Pero como estaba el templo en pie, había que ir a Jerusalén. Si tú estabas en Israel, tú ibas a Jerusalén. Al menos un día. ¿Qué día escogió Yeshua para subir? El último. ¿Usted cree que el rabino Yeshua, Mesías, escogió al azar el último día? ¿Usted cree que él subió el último día porque dijo, ya seguro ya no me están buscando? Es porque el último día de Sukkot se llama Hoshana Rabbah, la gran salvación, o el gran Hosana, como dice el cristianismo, ¿entiende? ¿No? Hosana, el hijo de David, en hebreo, Hoshiana ben David, Hoshana Rabbah. Y se levanta en ese día y dice una frase que es uno de los versículos más predicados en la historia de la iglesia. Es uno de los versículos que forma parte del grupo de versículos que todo creyente se sabe de memoria, junto con Juan 3:16, con Filipenses 4:13, con Primera de Corintios. Todos esos versículos de memoria, ese está en el paquete. ¿Sabes cuál es? Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque ¿qué? Todo el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y predican y predican y predican. Y lamentablemente con el dolor de nuestros corazones no saben lo que significa. Le voy a explicar. Y si ya usted está enamorado de su cosa, se va a enamorar más aún. Desde el primero, un día como hoy, hasta el último día de Sukkot, los sacerdotes, los Kohanim, tenían que hacer algo en el templo. Había muchos sacrificios, pero había una dinámica especial que no podía faltar. Y es que ellos agarraban unos utensilios especiales y rociaban agua sobre el altar. Todos los días. Y cantaban, Ana Adonai Oshiana. Ana Adonai, por favor Hashem, sálvanos, sálvanos Hashem. Y rociaban agua sobre el altar. ¿Saben por qué rociaban agua sobre el altar? ¿Qué cantamos cada Shabbat? Ushafte Mayim, Besazón, Mimainea Yeshua. Y sacarás aguas de las fuentes de la salvación. Porque el agua, que es una de las cosas por las que se ora en Sukkot, porque nosotros aquí no somos conscientes de eso. Porque aquí llueve todo el año, llueve mucho, no tenemos problemas, Baruch Hashem, con el agua. Pero en Israel esta es la época donde se pide porque venga agua. Porque si usted ha vivido en Israel o ha ido a Israel, usted va a saber lo importante que es el agua. Es cara el agua, porque es escasa.
Y si Hashem no manda el agua en Israel, a la tierra de Israel, a tiempo, hoy. ¿Y qué representa el agua en la Torá? La Torá, señores, la Torá. La Torá. Yeshua se paró en ese día y dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Él no está hablando de tomar agua literal, pastor. Él está hablando todo el que tenga sed de la Torá de Hashem. Porque había mucha falta de Torá en el pueblo. El pueblo se había alejado de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí, que yo le voy a dar la Torá, esa que es para vida eterna. Los voy a sacar de todas esas hipocresías en las que ustedes están, en todo ese odio en el que ustedes han caído, en toda esa falsa religiosidad en que ustedes están, y los voy a hacer que hagan teshuvá sincera y regresen a los caminos de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y siguió hablando y dijo, y todo el que cree en mí, como dice la Escritura, y yo pregunto, ¿qué Escritura? Si el Nuevo Testamento no existía. La Torá, el Tanaj, los profetas, los salmos, proverbios. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora les voy a revelar otra cosa. No tenemos problemas con identificar el agua con la Torá, ¿ok? El agua representa la Torá. Después que Yeshua dice esto, el mismo Yohanan explica por qué él dice esto. Versículo 37. Estoy en Juan 7. Durante el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie. Vamos a parar ahí. Dice que es el último y gran día de ¿qué? Al principio del capítulo 7 ya nos habían dicho que es Sukkot. Pero ¿por qué aquí en el 37 no nos dice el último y gran día de la fiesta de Sukkot? Es la fiesta. Nosotros lo leemos así, el último gran día de la fiesta. No, es el último gran día de la fiesta de las fiestas. La fiesta. Se levantó Yeshua y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Todo aquel que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las Escrituras. ¿Qué Escrituras? ¿Sabe? En mi Biblia yo tengo, usted puede ver ahí, que cambia el color. Está en rojo, algunos versículos. ¿Cómo es que se dice eso en español? Eso es una referencia, ¿no? Y tú buscas aquí la referencia de Juan 7:38 en mi Biblia. ¿Y sabes qué dice? Isaías 44:3, 55:1 y 58:11. O sea, que el que hizo esta Biblia está diciendo lo que el rabino Yeshua estaba hablando está basado en Isaías 44:55. ¿Por qué qué habla un rabino si no es Torá? Juan explica en el versículo 39, porque todo el mundo en la predicación se queda en el 38, ¿ya? Los más así conservativos, bautistas, esas se quedan ahí. Pero ya pentecostales pasan al 39, porque les gusta mucho el 39, se lo digo por experiencia. A los pentecostales les gusta el 39. Pero él dijo esto respecto al Espíritu, al Ruach, que habrían de recibir los que creyeran en él. Yohanan ya está explicando, está dando la exégesis. ¿De qué está hablando el rabino Yeshua cuando dice que del interior de los que crean en él va a brotar agua, ríos de agua viva? Está hablando del Ruach, del Espíritu que está en el Mesías, que será puesto en todos los que crean en él. Y ahí los pentecostales, ¡aleluya! Tengo una noticia para todos los pentecostales y para nosotros que estamos aquí también.
¿Sabe lo que dice el Talmud en el tratado Sukkah? Los rabinos, los sabios de Israel saben lo que dice en el tratado Sukkah. El Talmud tiene tratados también, cada uno para cada una de las fiestas. Y hay todo un tratado en el Talmud para explicar y discutir acerca de Sukkot. Tratado Sukkah. 5.3, si mal no recuerdo. Dicen los rabinos. ¿Por qué al templo se le llamaba la casa de la extracción del agua? Hablando de Sukkot y hablando de este último día de Sukkot. ¿Saben lo que hacían el último día de Sukkot? Había toda una procesión, se dice, ¿no? Los sacerdotes bajaban, iban a un estanque especial, ¿no? Y recogían agua. Y había música, y había danza, y la gente con las ramas, y después subían todo de regreso. Recuerden que todos los días ellos vertían agua, pero ese último día había que ver, es el último vertimiento, es la gran salvación, el último y la más grande vertimiento de agua sobre el altar. Voy a decir otra verdad incómoda. ¿Saben quiénes eran los únicos que hacían eso? Los fariseos. Los saduceos no hacían eso. Si Yeshua fue y sus discípulos fueron a Sukkot en el último día y estaban ahí en el templo, cuando se derramaba esa agua que habían ido a buscar al estanque sobre el altar, es porque Yeshua y sus discípulos estaban de acuerdo con la manera en que los fariseos interpretaban la Torah. No se enoje conmigo. Solo soy el mensajero. ¿Usted sabe lo que significa que se pare alguien ese día en la Jerusalén del primer siglo, bajo Roma, y diga lo que dijo Yeshua? En otras palabras, significa que él está diciendo, yo soy el Mesías. Es como se dice en este país un political statement. Él se levantó, ¿cómo se traduce statement? En una declaración política. Se levantó y dijo, yo soy el Mesías. Eso lo entendieron todos los judíos, sus discípulos incluidos. ¿Usted sabe por qué? Todo el mundo conoce, y en el mundo de los creyentes en Yeshua, da mucha intriga y se trata de entender y estudiar mucho la famosa Gog y Magog. ¿No es verdad que usted quiere saber? Es profético, es importante Gog y Magog. Usted sabe lo que dicen los sabios de cuándo ocurre el final, porque Gog y Magog no es un solo evento, es un proceso de diferentes eventos. El final de Gog y Magog, ¿sabe qué dicen los sabios? Es en Sukkot. Cuando se espera que venga ese final acontecimiento, es en Sukkot. ¿Por qué el último día es Hoshana Rabbah? ¿De qué nos han salvado? ¿Cuál es esa gran salvación que estamos celebrando? Y después en Simchat Torah estamos alegres con la Torah porque nos salvaron ¿de qué? De ese superataque de nuestros enemigos en Gog y Magog. Días previos. ¿Cuándo es que viene Mashiach? Entre Yom HaTeruah y Simchat Torah. Y viene, el rabino habló anoche. No sé si se dieron cuenta de lo que el rabino estaba hablando. ¿Y qué hizo con la espada de su boca? Eso es Sukkot, eso es en este tiempo. Si alguien se levanta en el templo y dice en Hoshana Rabbah, vengan a mí a beber agua, todos sus discípulos y todos los, ¿por qué se formó tanto problema allí? ¿Qué dijo? Acababa de decir, yo soy el Mesías. Pero los creyentes en Yeshua no saben estas cosas. Juan dijo que esa agua era el Ruach, el Espíritu. El Talmud, Tratado Sukkah 5.3, dicen los rabinos,
Al templo se le llama la casa de la extracción del agua, porque de allí es de donde se extrae el Espíritu Santo. Así dice, Ruach HaKodesh. Yohanan está diciendo lo mismo, o mejor dicho, el Talmud está diciendo lo mismo que dice Yohanan en el capítulo 7. Que el Espíritu que está en el Mesías va a pasar y reposar sobre aquellos que creerán en Él, como dice la Torá. ¿Por qué usted cree que usted está aquí? Porque el Ruach, el Espíritu que está en el Mesías, está en usted. ¿Y qué es lo que hace ese Espíritu? Te convence, te ayuda a ver lo que no veías y te trae de regreso en Teshuvá, en obediencia a la Torá. Te restaura. Tú eras un tabernáculo caído y te levantó. Tienes que celebrar Sukkot. Tenemos 7 días, ya voy a terminar, para seguir profundizando en esto y conociendo más verdades. Pero le voy a dar el último texto en el Nuevo Testamento que la gente, los creyentes en Yeshua, no saben. Necesitan saber que esto está hablando de Sukkot. Y ya me está viendo, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. La mitad del libro del Apocalipsis es Sukkot. La mitad del libro del Apocalipsis es Sukkot. La gente no sabe. Capítulo 7, qué casualidad, igual que el capítulo 7 de Yohanan, el mismo que escribió Yohanan, que escribió... No es casualidad que esta revelación se le dio a Yohanan. Yohanan estaba ahí arriba. Versículo 9, después de esto... vi y he aquí una gran multitud de toda nación. ¿Cómo se llama Sukkot? La fiesta de las naciones. Es donde las naciones son invitadas. Pueblos, linajes y lengua, la cual nadie era capaz de contar, que estaban de pie delante del trono. Está el rey sentado en el trono y en la presencia del Cordero. Y al Mashiach está ahí, vestido con vestiduras blancas, porque vienen ¿de dónde? De Yom Kippur. Fueron lavados, expiados, perdonados sus pecados. Los de las naciones también, no solamente el pueblo judío, los de las naciones, todos esos que hicieron teshuvá de las naciones, blanquitos como un coco, delante de Hashem, y dice que tienen palmas en sus manos. ¿Cuál es el único momento en el año donde nosotros tenemos esto en las manos? En Sukkot. Y si en Sukkot, al final de Sukkot, ya es la gran salvación, la redención final, y estamos frente al Mesías, ¿qué se supone que estamos haciendo en Jerusalén? Celebrando Sukkot. Y clamaban a alta voz diciendo, la salvación, Ana Adonai Oshiana, la Yeshua, pertenece a nuestro Elohim, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y sigue, ustedes conocen. ¿Usted sabe qué cosa es esto? La haftará que leemos hoy. Zacarías capítulo 14. Apocalipsis 7, de 9 en adelante, es Zacarías 14. ¿Qué dice Zacarías 14? Último capítulo, 14, verso 16. Y acontecerá que todos los sobrevivientes de todas las naciones, la fiesta de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, subirán año tras año para adorar al Rey, Hashem de los ejércitos, y para celebrar, oh sorpresa, la fiesta de Sukkot. Y acontecerá que aquellos de todas las naciones de la tierra que no suban a adorar al Rey, Hashem de los ejércitos, en Jerusalén, no dice Roma, dice Jerusalén, la lluvia no caerá sobre ellos.
Porque en Sukkot se ora por lluvia. Y si en un país no llueve, hay enfermedades, hay crisis económicas, hay hambre, hay destrucción. Pero vaya más allá de la lluvia física. Si en un país no llueve Torah, si en una nación no llueve Torah, hoy va voy. Y ahí sigue. La nación de Egipto no sube, no va a llover, etcétera, etcétera. Este será el pecado de la nación de Egipto si no sube a celebrar la fiesta de los tabernáculos de Sukkot. ¿Por qué lo llama la nación de Egipto? Porque Egipto representa toda la galut, toda la diáspora donde estamos. Pregunta final. ¿Deberían todos los creyentes en Yeshua en todas las naciones celebrar Sukkot? Hag Sameach.